Bueno chicos, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido chicos con las evaluaciones? Cuéntenme, los quiero escuchar. ¿Ya alcanzaron a hacer las evaluaciones de la plataforma o todavía no? Buenas noches, profe. Bien, sí, señora. Bien, con las evaluaciones. Ok chicos, perfecto. Los demás yo me imagino que se estarán poniendo al día también con las evaluaciones. Para ustedes los chicos de administrativo, hasta el día 8, si no estoy mal, hay plazo de que puedan presentar las evaluaciones, ¿listo? Entonces, algunos estudiantes me estaban escribiendo a través de WhatsApp preguntándome que quiénes eran los que tenían que realizar las evaluaciones finales. Entonces, por favor, atención a esto que les voy a leer para que puedan saber. Aquí a mí me aparece en la plataforma y a ustedes también quiénes son las personas que están habilitadas para realizar la evaluación final 2 o final nivel 2, ¿listo? Entonces, las personas son Nelly Zoraida Díaz, Jenny Esperanza Riaño, Camilo Ernesto Huertas, Olga Patricia Cogollo, Emma Juliet Espejo, Lina Mayerly Linares, Nicole Dayana Ramírez, Keidis Marcela Guerrero, Joana Andrea Suárez, Joana Alexandra Altuzarra, sí, qué pena, Jessica Valentina Betancourt, Luis qué, perdón, se me perdió, Luis Gensi Picón, Wendy Yueli, sí, Wendy Yueli Moreno, Silenes Primera Díaz, Gina Zulay Garzón, Betty Juliet Barón, Wendy Alexandra Méndez, Ana Aguilera Prieto, Lady Fernanda Sabogal, Sandra Carolina Rodríguez, Erika Geraldine Conde, Margor Elizabeth Hernández, Martín Fonseca, Sergio Alejandro Báez, Jorge William Devia, Shirley Solani Martínez, Cindy Paola Garzón, Gabriela Casas, Luz Estela Moreno, Ángela María Ortiz, Ángela Joana Méndez, Hernán David Cervera, Jefferson Orlando López, Luis Felipe Vázquez, Gilbert Nicolai Méndez, Darwin Fernando Nivia, Erika Juliana Díaz, Diana María Forero, Denis Bonilla, Carlos Humberto Castañeda Romero, Clara Viviana Ruiz, Diana María Joaquín, Edwin Schneider Domínguez, a ver qué está entrando por acá, Edwin Schneider Domínguez, Elsie María Silvia Vera, Gilberto Bonilla Vera y Erlinson Castillo Aguilar. Chicos, yo lo que les recomiendo es visualizar, porque hay más personas también todavía, visualizar cuáles son las personas que están habilitadas entonces para poder presentar esa evaluación. Por otro lado, las personas que iniciaron hace poco, presentar las evaluaciones, por favor, chicos, conmigo, desde que nosotros empezamos, si no estoy mal, en nómina, ¿verdad? En el tema de nómina y recursos humanos. Entonces, las personas que hayan entrado conmigo al tiempo a clases, solo tendrán que hacer las evaluaciones de nómina y la evaluación de recursos humanos más la evaluación final nivel 2 si están habilitados. Si ustedes de pronto no se encuentran en plataforma habilitados y cumplen con todos los requisitos, entonces tendrán que contactarse con el personal administrativo de ENIC. ¿Listo? ¿Alguna duda, chicos? ¿O todo claro? Catherine, señora. Hola, profe, buenas Hola, noches. Catherine. Profe, Señora. todo claro, pero entonces quisiera preguntarte, o sea, las personas que iniciamos este módulo apenas con nómina, ¿también tenemos que presentar entonces la evaluación nivel 2? Sí, sí, señora. Si estás habilitada, tú también tendrías que presentar. Ah, Recordemos que al grupo se han enviado mensajes
diciendo cuáles serían las formas de estar habilitado. Las formas de estar habilitado es estar a paz y salvo con lo que lleves del curso, tener acceso a internet, la apertura es del examen de las 6 hasta del 6 hasta el 8, hasta las 12 de la noche, tienen plazo, ojo, no con que mañana sea día de velitas, es que se van a olvidar de ello. La nota mínima es de 7.2 porque se cierra la plataforma y pues no la pueden volver a presentar. Además que pues tienen un solo intento claramente y todos los estudiantes sin excepción deben presentar esta evaluación, ¿ok? Porque cuando ustedes ya empiecen a ver los otros temas que hacen falta en la plataforma para las personas que ingresaron ahorita, pues van a tener que tener esa evaluación lista porque les va a tocar hacer otra evaluación, que es la evaluación final nivel 1, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, chicos, listo. Entonces, comenzamos con nuestra última clase el día de hoy, nuestra última clase. El tema que estamos viendo es el tema de recursos humanos, es el tema que ya finiquitamos, que recordemos habíamos acordado entre todas las personas que ingresaron al curso la clase pasada, dejarlo para el día de hoy, no para el día miércoles, porque pues ya el día miércoles lo querían celebrar con sus familias y el jueves es festivo. Entonces, las clases pasadas hablábamos sobre recursos humanos como esa área o esa parte de la empresa en la que se tratan todos los asuntos relacionados, ¿verdad?, con el personal en una empresa, ¿sí? Eso fue lo que dijimos en pocas palabras. Y dijimos que esa área se encargaba de gestionar, administrar y organizar el desempeño de todas las personas y de todo el talento humano de las empresas. Hablamos también de la importancia de los recursos humanos, de los beneficios y ventajas, de las funciones de recursos humanos, de la planeación y composición de recursos humanos y quedamos en el tema del organigrama. ¿Ok? Recordemos para las personas que no ingresaron de pronto por diversas razones la clase pasada, la clase está grabada en la plataforma de YouTube, por favor, para que la vayamos a ver si ustedes tienen alguna duda. De igual forma, en la plataforma tienen suficientes documentos que apoyan todo lo que yo he dicho en clase, ¿verdad? Para que puedan estudiarlos. Bueno, entonces, decíamos que el organigrama era súper necesario, que era esa estructura que tenía cada empresa o que debía tener cada empresa para poder saber cuáles son las funciones de cada persona y así funcionar como un relojito. Entonces, los organigramas, yo les daba una muestra la clase pasada de un organigrama de una empresa en la que el director general estaba separado del gerente general y el gerente general era la persona que se encargaba realmente de dirigir recursos humanos o el área de recursos humanos. Ahora, el organigrama como tal, ¿sí?, es muy variable y depende del tamaño claramente de la empresa. Usualmente, pues hay un director, hay un gerente general, hay varios gerentes generales, por ejemplo, de varias áreas, si la empresa es muy grande, y el que nos compete a nosotros, o digamos que nuestro jefe en cabeza, sería el gerente general de recursos humanos. ¿Listo? Ahora, esta persona se va a encargar de vigilar, organizar y tomar las decisiones de varios departamentos, no solo a veces el de recursos humanos, porque todo dependerá del tipo de empresa y de lo grande que ésta sea. Por otro lado, con respecto a lo que tiene que ver con la ubicación del departamento de recursos humanos en el organigrama, está situado, debajo del director general, que eso fue algo que mencioné la clase pasada. ¿Ok?
ese director general en muchas ocasiones también va a ser contratado por la misma área de recursos humanos o por el mismo equipo de recursos humanos, que en clase pasada les comentaba yo que estaba conformado por los reclutadores, los psicólogos, las personas que hacen el tema de los perfiles o que perfilan los cargos, ¿verdad?, en cada empresa y demás personas que hagan parte del departamento de recursos humanos, pero principalmente ellos. El departamento de recursos humanos o el área de recursos humanos, como lo quieran llamar, también cuenta con un área jurídica, que es el que se encarga de realizar los contratos de cada persona que vaya a trabajar en la empresa, ¿vale? Pero entonces, ¿qué pasa entonces con recursos humanos? ¿Cómo interactúa el departamento de recursos humanos con el resto de la empresa? ¿Sí? Recursos humanos, además de encargarse de recibir peticiones de la dirección o gerencia, dependiendo de quién sea el jefe en cabeza, busca también realizar la selección del personal. Es el que se encarga de realizar la selección del personal. Y en eso es en lo que vamos a centrarnos un poco el día de hoy, la selección del personal. ¿Por qué? Porque esta es una de las tareas más importantes en conjunto de las de contabilidad de recursos humanos, pero es de las tareas más importantes porque sin la selección realmente una empresa no puede aspirar a una calidad general como empresa. Ojo con esto. ¿Qué pasa? La clase pasada también hablábamos de esa tarea de identificar oportunidades que tiene recursos humanos, oportunidades en el área logística y estratégica de cada empresa, de la coordinación y formación interna de las personas. Y es que recursos humanos, lo comenté también en la clase pasada, se encarga de estar pendientes si las personas necesitan capacitaciones o no, si su personal necesita capacitaciones o no. ¿De acuerdo? Además de ello, evalúan el feedback de los trabajadores. ¿Cómo el feedback? El feedback es como esa información o respaldo que tenemos de cada trabajador, ¿sí? Y de eso se encarga recursos humanos. Evalúa el respaldo de cada trabajador. Por eso, cuando entramos nosotros a una empresa, lo primero que nos solicitan a nosotros en la hoja de vida son las referencias y las cartas laborales, ¿vale? Entonces, recursos humanos se encarga de evaluar ese feedback de los trabajadores, esa vida laboral anterior del trabajador, para ver si el trabajador realmente en otras empresas ha cumplido con sus funciones, ha sido, digamos, un buen trabajador, su desempeño ha sido intachable dentro de la empresa. ¿Sí? Que no tenga de pronto problemas de convivencia, etc. Y es por ello que una ardua tarea, o de las más importantes, es la de selección del personal. Esta forma de gestionar el personal desde el Departamento de Recursos Humanos, chicos, es un factor estratégico, es un factor competitivo y es un factor que genera ventaja ante otras empresas en el mercado. Y es que cuando nosotros tenemos una selección de personal efectiva, eficaz y con un nivel de satisfacción grande, entendemos que nuestro personal realmente va a brindarle a la empresa lo que necesita, que también es esa eficacia, efectividad, ¿sí? Una buena producción, un buen manejo del personal en sí, y todo va a marchar, como quien dice, en orden. Por eso es que la selección de personal a lo largo de los años, a través de la creación del área de recursos humanos en las diversas empresas, ha sido objeto de estudio. Y es que, psicológicamente hablando, nosotros debemos tener en cuenta que cuando las personas que nosotros contratamos se sienten satisfechos laboralmente, estas personas van a trabajar de una forma diferente a las que no.
Las personas con insatisfacción laboral presentan una poca productividad que repercute directamente y enseguida dentro de la producción de la empresa, pero también económicamente del lado económico de la empresa. Además de ello, y en el área más personal, la insatisfacción laboral genera un deterioro mental. Y ese deterioro mental es el que nos hace a nosotros no querer levantarnos día a día a tener que ir a trabajar y hacer lo mismo. Ese deterioro mental genera deterioro en la salud física y mental, porque lo mental se ve luego en lo físico, se ve reflejado luego en lo físico. Quiere decir que las personas están un poco más agresivas, las personas están un poco más ariscas, están, como prevenidas en todo momento en su área laboral. La insatisfacción laboral también puede generar robo, porque la persona se canse tanto que diga, es que aquí no me siento bien, voy a empezar a robar. ¿Por qué? Porque tiene que ver también claramente con el salario que se ha destinado para que esta persona devengue. También existe un deterioro en la salud emocional. Quiere decir que las personas se encuentran frustradas con su labor. Por lo tanto, se van a tardar más, van a ausentarse con más frecuencia al trabajo, van a tener conflictos interpersonales que se ven reflejados dentro de la empresa. Puede que estas personas cometan fraudes y puede que también cometan ciertas violaciones del reglamento dentro de la empresa. Entonces, estos últimos serían como los casos más tenaces que pueden existir de pronto dentro de la insatisfacción laboral. Pero entonces debemos entender que la insatisfacción laboral es una cadena. Desde lo que le ofrecemos desde el área de recursos humanos al trabajador, ¿verdad? Con respecto a la realidad laboral del mismo, hasta de pronto esos conflictos que puedan repercutir personales dentro de la empresa. ¿Cómo así? Imaginemos que nosotros estamos en una empresa en la que la empresa nunca ha implementado un espacio de recreación. Y no me refiero a recreación de salir a jugar y hacer cosas, no. De recreación, una recreación activa, lo que llaman las pausas activas o los descansos. Toda empresa debe tener un sistema de recreación o llamado también bienestar empresarial. Ese bienestar empresarial, chicos, puede ser ejecutado de muchas formas. ¿Cómo así? Los planes los tiene que ejecutar el área de recursos humanos. Ellos tendrán que ejecutar ciertas fórmulas para que los trabajadores de las diferentes áreas puedan descansar o puedan tener pausas activas durante su día. Es cierto que en las empresas esto no se cumple a cabalidad, ¿verdad? Pero es de suma importancia, porque si no, empieza a sentirse la insatisfacción laboral. Muchas empresas creen que porque hay mucha oferta laboral, hay también mucha demanda laboral. Pero ¿qué pasa? Que llega un punto en el que el trabajador, si sale y entra constantemente de la empresa se va a ver afectada en cuanto a su producción y eso claramente repercute en la economía. ¿Cómo así? Imagínense un trabajador que, listo, duró un año, pero se empezó a cansar porque es que la empresa no cumplía con lo que realmente le habían prometido dentro del contrato. Sale ese trabajador, entra uno nuevo. Ese nuevo ya se da cuenta de lo que se dio cuenta del anterior en un lapsus de tiempo más corto y renuncia. Y es totalmente legal que estas personas renuncien porque no se les están ofreciendo
las, digamos, facilidades laborales o esas, esas promesas laborales realmente que se le hicieron no se están cumpliendo. Empieza a existir la insatisfacción laboral, ¿verdad? Entonces la empresa va a estar en un constante desgaste en el área de selección, en el área de recursos humanos, porque estas personas van a tener que contratar y contratar y contratar y contratar y la empresa no va a tener ni ella estabilidad ni los trabajadores estabilidad laboral. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. ¿Qué sucede? Existen empresas en las que el área de recursos humanos se encarga de implementar las fórmulas o implementar ciertas estrategias para los descansos, en los que, por ejemplo, se les pueden ofrecer a los trabajadores al ingresar su jornada una hora de gimnasio o al terminar su jornada una hora de gimnasio, totalmente gratis. Yo he trabajado en empresas en las que al iniciar la jornada laboral ofrecían yoga y realmente yo sentía en lo personal, como trabajadora, como empleada, que la jornada del yoga no debía ser al principio, sino después de la jornada laboral. Porque realmente cuando llegas en la mañana, quieres llegar a tu trabajo, realizar tus actividades y dejar todo listo. Ya al final del día es que te vas a sentir de pronto saturado, un poco cansado y vas a necesitar de ello. Pero dentro de mi jornada laboral, además, tenía que haber otro momento de esparcimiento o de descanso, independientemente de la hora del almuerzo. Ojo. ¿Y qué pasa? Que como yo les comentaba que en este trabajo que tuve no había realmente una persona dentro del organigrama que tuviera sus funciones bien delegadas, el tema de recursos humanos era un poco complejo y bastante desordenado, disperso. Por lo tanto, no habían suficientes estrategias para el descanso activo. No habían suficientes estrategias o no estaban bien implementadas para hacerle entender al trabajador que también le estaban ofreciendo algo de bienestar laboral. Hay empresas que lo que hacen es hacer a final de año o a mitad de año integraciones y se llevan a todos sus trabajadores y les hacen como fiestas y demás, pero este tipo de asuntos extracurriculares, por decirlo de alguna forma, extralaborales, no realmente son bienestar laboral, no hacen parte realmente de esa satisfacción laboral que debe generar la empresa al trabajador, porque está por fuera del tiempo laboral. Sí, esas cosas las pueden implementar las empresas, está bien, y son beneficios para los trabajadores. Pero la satisfacción laboral repercute en la gestión y la organización de las empresas. Si el área de recursos humanos no ha relacionado cuáles son las políticas de la empresa, los planes y las acciones y los programas que le pueden ofrecer al empleado, el desarrollo empresarial se va a ver en deterioro. ¿Ok? Pero si realmente se logra que el desarrollo empresarial aumente porque al trabajador se le expliquen cuáles son los programas, acciones, beneficios, etcétera, como los queramos llamar, dentro de su trabajo, realmente se multiplicarán los esfuerzos de ese trabajador, el empeño y la dedicación que se realiza y la empresa también va a tener beneficios a largo plazo. ¿Ok? Entonces, sucede, chicos, que la selección del personal debe siempre estar encaminada a satisfacer no solo las necesidades de la empresa,
sino también las necesidades del trabajador, que es prácticamente el pilar de la empresa. ¿Ok? Entonces, sucede que cuando nosotros estamos en el área de selección, debemos siempre dejarle claro al trabajador cuál será su remuneración, el sueldo, preguntarle si está de acuerdo o no con él, cómo se harán los pagos del mismo, cuáles serán sus prestaciones y cuáles serán los porcentajes de esas prestaciones. Ojo, los porcentajes de cómo van a ser pagadas esas prestaciones. Porque recordemos que algunas empresas pagan los porcentajes de las prestaciones sobre el mínimo. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las promociones a las que podrán acceder los trabajadores? Por ejemplo, si existen cooperativas dentro de la empresa y las cooperativas dan ciertos beneficios, ¿cuáles son esos beneficios por formar parte de la cooperativa? Si la cooperativa tiene costo o no. ¿Cuáles pueden ser los reconocimientos y las facilidades de escalar en los puestos laborales? ¿Cuáles son las condiciones de seguridad y de higiene del trabajo? Claramente, también vamos a tener que mencionarle cuáles serán sus deberes como trabajador, cuáles son las políticas de la empresa, el reglamento interno, qué da causa a un despido, a una amonestación, a descargos. ¿Ok? Porque el personal de recursos humanos se encarga también de elaborar los descargos. También se le tendrá que explicar al trabajador que será supervisado por tal y tal persona, dejándole claro quién está por encima de él dentro del organigrama empresarial. Se le tendrá que dejar claro que se necesita el compañerismo para poder sacar adelante la producción de la empresa y que la compañía o empresa cuenta con una dirección y que va a tener que en caso de tener alguna queja, solicitud, reclamo, etcétera, ir por el conducto regular para poder interponerla. Dentro de la selección de personal se le explica los pro y los contra, de pronto contras, podríamos llamarlo, al personal, al empleador. Pero realmente cuando somos certeros, cuando somos transparentes con la selección de personal y se explican todas las condiciones laborales, el trabajador va a poder pensar si sí o si no es benéfico para él. Y es una de las primeras preguntas que debemos hacer. Cuando nosotros estamos entrevistando personas para seleccionar personal, siempre debemos preguntarle cuánto duró en su puesto de trabajo anterior o en su empresa anterior, cuánto le pagaban en su empresa anterior y si está de acuerdo realmente con el salario y la remuneración y todas las prestaciones y demás menciones que debemos hacerle de lo que es el trabajo. Hay empresas que cuando están escogiendo a los trabajadores o están seleccionando al personal, entienden que los trabajadores están sobreperfilados y existe mucho descarte por el sobreperfil, chicos. Pero no solo el sobreperfil, sino también las condiciones salariales. Si el trabajador anteriormente estaba ganando 2 millones de pesos y en esta empresa en la que estamos trabajando y seleccionando el personal le van a pagar 1.800.000,
realmente hay que preguntarle al trabajador si está consciente de ello, de que su salario, el salario que se le está ofreciendo y el que va a ser devengado va a ser menor al que tenía. Entonces, esa es la parte como de formalismos de la selección de personal. La otra parte es un poco más organizacional y más aptitudinal, que es la que se encargan de hacer las psicólogas o psicólogos de selección. Estas personas tendrán que evaluar las aptitudes, aptitudes con P y actitudes con C de la persona. La actitud es cómo yo actúo e interactúo con otras personas, cómo soy, qué actitud tengo, si tengo una actitud positiva. Pero la aptitud es si yo realmente soy apto para desempeñar las funciones del cargo, si soy apto dentro de mis conocimientos para ejecutar el cargo. Es allí cuando los psicólogos de selección tendrán que poner en práctica claramente su carrera, viendo qué patrones de pensamiento, qué patrones de actitudes, cuáles son las aspiraciones de esta persona, tanto personal como colectivas, porque recordemos que vamos a contratar, personas para que trabajen en una compañía, que son un colectivo. ¿Qué actitudes colectivas y aspiraciones colectivas tiene esta persona? Si la persona sabe acatar órdenes, si la persona piensa libremente, si la persona es una persona consciente, si es una persona que quiere aprender continuamente, si es buena para adaptarse a los cambios o no. Y existen varias, varias evaluaciones psicológicas, pruebas psicotécnicas que les llaman, que podemos aplicar. ¿Listo? Era ese ejemplo que yo le ponía en clases pasadas, como que cuando nos iban a contratar y nos hacían una prueba psicotécnica, nos decían, si encuentro 50,000 pesos y sé que no son míos, se los doy a mi supervisor, me los quedo, nunca digo nada, etc. Esas pruebas psicotécnicas lo único que están probando es realmente si el empleador, si el trabajador es honesto. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, estos psicólogos de selección, que en muchas ocasiones, dependiendo a lo grande que sea la empresa o no, no son los psicólogos de selección, sino los auxiliares administrativos los que hacen la selección, deben realmente entender cuáles son las capacidades de la persona y la realidad de la empresa en el presente y en el futuro, y lo que realmente busca la empresa, el objetivo empresarial de cada uno para seleccionar el personal. Imagínense que existe una estrategia, varias estrategias en cuanto a la selección de personal. Y es que una de ellas, por ejemplo, suele ser que cada empresa tiene su base de datos y hace selección masiva o búsqueda masiva de personas. Entonces empieza a construir su base de datos. Y cuando ya la ha construido, dice, listo, llamemos a tal y tal para los puestos de tal y tal. Llegan esas personas, hacen la entrevista en la empresa, de pronto esas personas no cumplieron con todas las expectativas y como ya se tiene la base de datos masiva, llaman a otro. Y lo mismo. Hay empresas incluso que utilizan hasta referidos de las personas que ya están contratando o que quieren contratar. Eso es una estrategia de selección.
Por eso es que hoy en día existen reclutadores masivos en selección. Ahora, otra cosa y otra estrategia es que las empresas suelen ofrecer un poco más que el promedio en sueldos para que la persona se quede. Pero, cuando suelen hacer este tipo de cosas, porque lo he visto en varias empresas, no suelen especificarle todas las funciones a las personas y sobre todo en empresas que están creciendo, no suelen especificarle las funciones, sino que a medida de que vayan saliendo más funciones, esa persona se va encargando de lo mismo. Entonces llega el punto en el que la estrategia funciona porque me están ofreciendo un poco más, pero también llega el punto en el que la estrategia deja de funcionar porque sé que estoy sobrecargado laboralmente. Esa estrategia es como querer mantener un puñado de arena en la mano sin que se le escape un solo grano. Es querer abarcar demasiado. Hay estrategias como los beneficios económicos. Debemos sacar de los beneficios económicos el auxilio de transporte porque pues ya sabemos que eso es reglamentario, dependiendo de los sueldos que ganemos. Pero podemos hablar del auxilio de seguro de vida, de salud prepagada que se le da a la empresa, ayuda para estudios universitarios de los hijos y de uno mismo, cursos para desarrollo del empleado, que salen mucho más económicos que hacerlos por aparte, beneficios económicos para el grupo familiar, las facilidades de crédito de libre inversión, los fondos de empleados, los préstamos para vivienda y vehículo. Todos esos beneficios económicos uno los pone sobre la mesa si llegan a existir en el momento de la selección de personal. Pero también debe hablar de las bonificaciones e incentivos que se le dan. Por ejemplo, si somos una empresa en la que el aumento salarial se hace cada año por encima del IPC, eso le va a llamar mucho la atención al trabajador, porque sabe que va a tener un aumento incluso más grande de lo que se le está aumentando normalmente año por año a las personas. Los bonos extralegales, las bonificaciones de acuerdo a resultados, que las vemos en empresas como concesionarios, como estas empresas que se dedican a vender apartamentos y lotes, ciertos incentivos económicos que les pueden dar a las personas dependiendo de los logros o utilidades de la compañía. Bonificaciones especiales de fin de año, que creo que una compañera que trabaja acá con nosotros le dan, por cumpleaños, las comisiones a los vendedores, premios de mejor empleado, por ejemplo, primas extralegales, vacaciones, bonificaciones de vacaciones, el reconocimiento de los ascensos, el ascenso de salario también. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas estrategias, son monetarias, ¿verdad? Y hacen que el empleado o el trabajador se vea muy dispuesto. Pero existen otro tipo de estrategias, ¿sí? Que son compensaciones y flexibilidad en los horarios, por ejemplo. Tú trabajas apenas 4 días a la semana y te ganas 1.900.000. También existe flexibilidad en el salario en el que, no sé,
te pagamos 1.900.000, pero si tú quieres y prefieres hacer otro tipo de funciones, también te podemos pagar más. La compensación flexible para no tener que afectar la retefuente del trabajador si es que tiene que pagar impuestos. Otras estrategias también pueden ser que ya no incluyan dinero en efectivo, por decirlo de alguna forma. El estudio, chicos, las becas, la capacitación y desarrollo, plan de mejoramiento continuo para esas personas, esos trabajadores, para los hijos, para las familias, mejoras en la calidad de vida, bienestar laboral, que era lo que les estaba hablando ahorita, en las que le ofrecen al trabajador, por ejemplo, hay empresas, sobre todo las multinacionales que se dedican al call center bilingüe, que le dan a los empleados áreas de recreación, eh, gimnasio, piscina, zona de videojuegos, spa, turco, todo ese tipo de cosas. Las áreas de trabajo más amplias, por ejemplo, con más iluminación, de pronto silenciosas, privadas, a las que se pueda acceder. Atención a la calidad de vida del trabajador, le ofrecen tecnología de última generación, hay empresas que sí lo hacen, flexibilidad en cómo se debe ir vestido el trabajador, en sus horarios de trabajo, como ya lo dije, en los permisos especiales, en las que créanme que muchas personas se quedan por el tipo de permisos que le dan las empresas. En los beneficios y convenios que firman las empresas con entidades bancarias o del sector salud. El plan carrera, no sé si lo han escuchado en algunas empresas. ¿Lo han escuchado? No, Profe, No. Imagínense no, que señora. hay algunas empresas que tienen el plan carrera y es que estas empresas lo que hacen es financiar la, digamos, la educación de la persona. Si la persona no tiene educación o quiere acceder de pronto a otro escalón de educación. Y cuando lo han financiado, mientras esta persona va estudiando, digamos que le siguen pagando el mismo sueldo porque, claro, le están financiando la carrera. Pero al momento de estas personas terminar la carrera, la empresa le ofrece un nuevo puesto de trabajo automáticamente porque ya terminó. Claramente va a tener que seguir pagando la financiación, pero ese es el plan carrera y lo ofrecen varias empresas. Y eso es un beneficio realmente a largo plazo. ¿Ok? Y entonces, al momento de terminar esta persona de financiar su primer ascenso, por decirlo de alguna forma, puede volver a hacerlo. Y luego lo puede transmitir a sus hijos, si es necesario. Y sus hijos pueden tener la opción de entrar a trabajar con esa empresa si se dedican a algo que la empresa le beneficie. Claramente el plan carrera lo que te ofrece a ti es una educación complementaria a lo que se dedique a hacer la empresa. ¿Ok? Los programas de ascenso por méritos, por ejemplo, también son otro tipo de beneficios del plan carrera. Porque yo fui el mejor empleado de todo el año. Entonces, hay un puesto vacante y yo puedo acceder a él sin necesidad de tener que pasar por entrevistas, etcétera, etcétera, sino nada más contratación, porque es que ya yo estuve trabajando y ya me conocen y ya me hicieron capacitación, por ejemplo, y ya puedo laborar en lo que respecta a ese perfil laboral.
Otra cosa puede ser en los procesos de ingreso, a medida que existan vacantes, si de pronto yo no soy el mejor trabajador, pero existe una vacante y sé que me puedo postular a ella porque tengo los conocimientos, lo puedo hacer dentro de la misma empresa, la promoción. Otra cosa es que se cierran brechas entre lo que pide el cargo y lo que tiene de conocimiento el empleado. ¿Por qué? Porque le permiten a ese empleado antiguo seguir trabajando, obtener un nuevo cargo, pero ser capacitado por un salario un poco más alto, pero de pronto un salario un poco más bajo de lo que le tendrían que pagar a una persona que ya está capacitada y que tiene de pronto más experiencia. Entonces, la selección del personal se encarga es claramente de buscar a esa persona, a ese trabajador que le guste el contexto de la compañía, que se sienta atraído realmente por ello, que no solo se quede por lo laboral, que se quede porque realmente le interesa y porque ve una oportunidad de crecimiento en la compañía. Muchas empresas cuando están reclutando personas dicen excelente clima laboral. ¿Por qué creerán ustedes que se enorgullecen de tener un buen clima laboral? Los leo, los escucho, perdón. Chicos, Porque, profe, el clima laboral influye mucho como en el pensamiento psicológico con el que uno llega a una empresa. Digamos, si el ambiente laboral es pesado, digamos, si, por ejemplo, la gente que lleva más tiempo, em, por decirlo así, se la monta como a la gente que lleva menos tiempo, entonces se empieza a formar como una especie de brechas entre personal nuevo y personal antiguo, entonces el manejo del clima laboral es para eso, para evitar todos esos conflictos entre compañeros y me imagino que también entre supervisores y trabajadores. sí señora, así es. Pero también, además de todo lo que tú has dicho, que es muy acertado, es para que el trabajador se sienta contento, al final de cuentas. Cuando yo tengo una buena relación laboral con mis compañeros de trabajo, pues yo me voy a sentir satisfecho, porque nadie me va a mirar por encima del hombro o nadie me va a decir, no, eso no se hace así, sino que realmente me van a querer explicar. Son personas que tienen una gran empatía con otras personas, porque hay muchas empresas que no contratan gente empática. Y al final de cuentas, pues esto repercute siempre, claramente, en todos los procesos de la empresa. Pero una cosa es que se jacten en decir tenemos buen clima laboral y otra cosa es que realmente monitoreen el clima organizacional y laboral. Y el área de selección también está encargado de ello, con los comités de convivencia, con la formación para los trabajadores, no solo en el área académica y no solo en el área de capacitaciones de pronto de producción, porque cuando llegamos a empresas a veces existen capacitaciones bien en las que aprendemos, vale, pero hay capacitaciones que son necesarias, por ejemplo, como capacitaciones en cuanto al deterioro que generan las drogas, los estupefacientes, el alcohol, que es otra droga claramente, a los cuidados que debemos tener de pronto en cuanto a salud, en cuanto a deporte, etcétera. Y asimismo podemos hacer capacitaciones como empresa desde el área de recursos humanos, que tendría que ser el encargado de ello, de empatía, de solidaridad, de crecer juntos,
de hacerle entender que el beneficio sería mayor si trabajamos todos a la par que estarle pateando de pronto el puesto los unos a los otros. Y sobre todo, chicos, una de las más importantes, de las estrategias más importantes, es ofrecerle estabilidad laboral al trabajador. Una vinculación directa en conjunto a la empresa, no por medio de temporales. Una cláusula de permanencia mínima para el trabajador y para nosotros como empleadores, por ejemplo. Claramente todas estas decisiones son administrativas y el área de recursos humanos las tendrá que ejecutar, porque realmente son más decisiones administrativas todo este tipo de cosas. Pero, como lo dije en clases pasadas, recursos humanos también puede proponer. Hay empresas que tienen planes llamados planes de sucesión. ¿Cómo así? Pues mi padre ya se va a jubilar, pero yo de hijo, por ejemplo, estudié su misma carrera y veo que es una buena forma de empezar. Y ese es el plan de sucesión. Yo sucedo a mi padre en su puesto. Hay empresas que lo hacen, pero no todas, claramente. Hay planes de reconocimiento simbólico. Hay empresas que les regalan a sus trabajadores por de pronto muchos años de labor, carros, casas, o les ayudan con la mitad de la financiación de estos. Otra estrategia de pronto que no tenga que ver con dinero en sí es crear un sentido de pertenencia a todos los trabajadores de la empresa y que todos realmente se sientan incluidos y parte de un todo. Gestión del conocimiento, es decir, que desarrollan procesos gerenciales y estos procesos están también en conocimiento si les compete a los trabajadores. ¿Ok? Por lo tanto, existen dos palabras claves en el proceso de selección: retener y rotar. Retener le agrega valor al negocio. Retener buenas personas que le aporten al negocio le agrega valor. Pero asimismo rotar el personal en la organización genera un mejor ambiente. Y no es rotar al personal de yo despido a este y que venga otro, no. Es hacerle entender al personal que puede llegar a otros escalones dentro de la empresa. Generar el sentido de pertenencia y respeto a la organización o a la empresa es un marketing interno de día a día del área de recursos humanos. Por eso es que las multinacionales en Colombia son muy estables en cuanto a sus empleados y las personas prefieren trabajar con las multinacionales. Es porque ellos fidelizan a ese empleado. Y cuando un empleado está fidelizado, busca, si por ejemplo su trabajo es buscar otros clientes, se va a buscar los clientes con todo el ánimo del mundo. Se va a esforzar. Entonces, todo eso hace que desde la selección del personal repercuta directamente en la empresa es buena o no es buena empleadora. Yo estoy generando una marca corporativa y recursos humanos es el que me ayuda. Aunque recordemos que recursos humanos está dividido en varias áreas pequeñas, ¿no?
Pero entonces cuando el proceso se ve atractivo, el proceso de reclutamiento se ve atractivo y el proceso de selección es eficaz, es bueno, se entienden todos los puntos a los que se quieren llegar, el empleado y el empleador van a trabajar de manera armónica y se van a entender muy bien. ¿Ok? Las campañas de recursos humanos deberían estar enfocadas siempre a erradicar el estancamiento laboral. Pero en muchas empresas no existe el plan carrera. O incluso en muchas empresas no les importa y aunque exista, no se lo hacen saber al trabajador. Porque he visto casos. Yo conocí hace unos años a una persona que trabajaba en uno de los floricultivos ahí en Chía, a las afueritas. Y esta persona llevaba alrededor de 35 años trabajando para el floricultivo. Y era de las personas con más antigüedad. Y cuando a esta persona le llegó su hora de pensión, no le llegó su hora de pensión por el tema de la edad o de las semanas. Ya casi tenía las semanas, pero todavía no. Le faltaban como 50 semanas. Y la persona se enfermó por el trabajo en el floricultivo, como esa forma mecánica de tener que hacer durante 35 años lo mismo, ¿me entienden? Y ella solicitó, es una mujer, perdón, ella solicitó pues su pensión por invalidez, que es la pensión que se le da a las personas que a raíz de su labor se han enfermado. ¿Ok? Y que es legal. Entonces, cuando solicitó esta pensión por invalidez, yo le comentaba y le hacía preguntas y le decía, bueno, pero usted nunca le dijeron que de pronto en su empresa existía plan carrera, nunca le dijeron, venga, con los años que usted tiene de experiencia la ponemos como supervisora para que no tuviera que hacer ese tipo de trabajo y esfuerzo. Nunca le explicaron nada y la empresa tenía todo esto. La empresa tenía beneficios, lo único que ella sabía era que existía un beneficio para vivienda y ese fue el único que accedió durante todos sus 35 años trabajando. 35 años, chicos, es una vida entera. En 35 años una persona puede hacer mucho. Entonces pasa que las políticas de erradicar el estancamiento laboral del área de recursos humanos no eran efectivas. Sí, alguien me está levantando la mano, sí. Lina. Profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, Es señora. que debo abandonar pues la clase, profe, porque ahorita ingreso a laborar, entonces, pero pues Ok, Lina, no hay ningún inconveniente, no te preocupes. La clase igual queda grabada, ¿listo? igual pues hoy es, digamos, la última Sí, clase, esta es la digamos, última clase. Sí, señora. yo me gradúo ahorita. Ah, bueno, Entonces, perfecto, Lina, felicitaciones. No te muchísimas, preocupes. Dale, adelante. Ve a igual trabajar. unas fiestas y todo, profe. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, igualmente, hasta luego. Bueno, chicos. Entonces, ese estancamiento laboral que no debería existir, lo que debería hacer más bien es que el área de recursos humanos pueda garantizar la posibilidad a todas las personas de tener la información de cuáles son los beneficios y cuáles no. Hay empresas en las que nada más se le dicen los beneficios al trabajador cuando ha ingresado, pero estos beneficios deben recordarse año a año, porque al empleado se le olvida. Y es el deber realmente de recursos humanos recordarlo. Hay una época que es muy dura para recursos humanos, que es la de la contratación y la de reingresos. ¿Por qué? Porque pues un reingreso también se debe
se debe gestionar y las contrataciones, por supuesto, se deben gestionar. Y en ese momento estamos saturadísimos, haciendo contrataciones, haciendo entrevistas, haciendo pruebas, haciendo incluso mandando a las personas a que vayan y se hagan pruebas médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto en ese momento Recursos Humanos no tiene presente estos beneficios que van a hacer que el trabajador quiera quedarse, ¿verdad? Pero entonces, una vez han ingresado y una vez los han llamado a firmar contrato, deberían exponérseles cuáles son los beneficios de trabajar ahí, si es que existe alguno. ¿Vale? Ahora, cuando nosotros hablamos de la selección de personal, debemos entenderlo como un subsistema dentro de recursos humanos, claramente, para el desarrollo, porque recursos humanos también busca el desarrollo y tiene como objetivo básico la organización del personal idóneo. Entonces, selección de personal es eso, buscar el personal idóneo para alcanzar las metas de la empresa. ¿Cómo creen ustedes, chicos, que puede llegar a ser la selección del personal en empresas gigantescas? ¿Qué se les ocurre a ustedes, por ejemplo, cómo seleccionan el personal en una multinacional? ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna vez algún anuncio en internet de multinacionales buscando trabajadores? ¿O no? Chicos, ¿alguna vez han visto en internet ello? ¿Cómo creen ustedes que sea el tipo de selección de personal en empresas multinacionales? ¿De pronto se logran imaginar? Bueno, con respecto a las multinacionales, sucede que ellos hacen una campaña masiva, ¿ok? ¿Sí? ¿Quién está levantando la mano? Elizabeth, señora. Sí, precisamente hacen la campaña, pero pienso que también contratan como esas intermediarias donde miran el personal. Obviamente esas personas pues son como capacitadas para ello, precisamente recursos humanos, como lo son bueno, no recuerdo Se ahorita. llaman temporales. Exacto. Y creo que ese es uno de los filtros principales para reclutarlo del personal. Ok, bueno. Elizabeth tiene 2 puntos ahí. El primero, algunas multinacionales, por ejemplo, como Allianz, les gusta contratar ellos mismos. Les gusta contratar por sus propios medios. Lo que quiere decir que su área de recursos humanos es gigantesca y se despliega en subáreas. ¿Ok? Porque Allianz tiene la política de decir, no, lo que pasa es que si nosotros sabemos a quién estamos contratando directamente, no vamos a tener inconvenientes. Esto me pasó porque tuve la oportunidad de trabajar con ellos unos meses en un proceso de selección también, en el que buscaban personas que estuvieran capacitadas para las ventas y el marketing online. Entonces, bueno, Allianz dice, yo necesito contratar aquí mismo, nosotros mismos para saber cómo es esta persona. Obviamente tiene días de prueba, meses, ¿verdad? Y no nos sirve que una temporal lo haga por nosotros.
Y es que en muchas ocasiones, chicos, las temporales, como ese es su trabajo principal, contratar masivamente personas, las llaman solo por llamarlas y no realmente se detienen a verificar que el personal cumpla con los requisitos de la empresa o cumpla con el perfil o etcétera. ¿Vale? Allianz es una compañía aseguradora, por si no lo sabían. Es una compañía que se dedica a los seguros, a muchos tipos de seguros. Entonces, pasa que las temporales en muchas ocasiones tienen muchos problemas con el área de recursos humanos. Y les voy a poner un ejemplo. En el año, eso fue como en el 2017. En el año 2017, yo entré a asesorar a una empresa que se dedicaba al comercio, bueno, no puedo decirles el nombre de la empresa porque pues hace parte de mi ética profesional, pero se dedicaba al comercio de, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre ahora, de productos congelados, ¿vale? En Cundinamarca, de empanadas. Y la empresa es una empresa grande, o sea, sí, es grandecita. Ellos habían contratado una temporal para que pues contrataran por ellos el talento humano que se iba a necesitar en la empresa. Esta gente demoró con la temporal alrededor de unos 10 meses con la temporal. Y tuvieron un lío con la temporal y salieron peleando con la temporal porque supuestamente la temporal les estaba quitando más dinero del que habían contratado. Bueno, esto era un lío bastante gigante. ¿Qué pasó? La temporal decidió terminar contrato porque el contrato decía que las partes unilateralmente, cualquiera de las dos partes podía terminar el contrato. Así fue, la temporal dijo, listo, le prestamos servicio hasta este mes, ya no vamos a prestarle más, usted verá qué hace. La empresa claramente quedó patas arriba, por decirlo coloquialmente, chicos, porque la temporal nunca desvinculó, por ejemplo, de los aportes a pensión o de los aportes a salud personal que ya no estaba trabajando con esa empresa. Imagínense. Y a algunos otros pues nunca se les siguió pagando porque es que salieron de pelea con la temporal. Entonces unas personas se encontraban en mora en cuanto a salud, en cuanto a pensión, en cuanto a caja de compensación, en cuanto a ARL, no se encontraban afiliados y otras personas se les seguía pagando incluso un año después sin estar afiliados todavía a la empresa. Entonces, ¿eso qué generaba? Primero, una fuga de dinero tenaz. Segundo, un desorden de recursos de personal impresionante. Tercero, la empresa se estaba viniendo abajo porque no sabía realmente cómo gestionar o a quién poner o a quién contratar y cómo contratar y por qué. No sabían. Nunca se habían dedicado a ello. Siempre habían contratado temporales. Entonces pasaba que las temporales no les daban respuesta y ellos nunca se apersonaron realmente del tema de los recursos humanos. Y como no se apersonaron, pues nunca supieron realmente cómo organizarlo. Pagaban de más, algunos no les pagaban, algunos empleados. Algunos tenían contratos mal hechos, otros tenían contratos que no tenían nada que ver con el cargo al que se dedicaba la persona o al que se estaba dedicando. Algunas personas no sabían ni siquiera cuáles eran sus funciones. No existía un organigrama de la empresa.
Entonces esta empresa de productos congelados dijo, bueno, vamos a tener que parar producción. Y parar producción para una empresa que alrededor tiene entre 300 y 400 empleados es una cosa abismal. Esa no la podemos llamar una macroempresa, pero sí la podemos llamar pymes. Y una empresa así, chicos, pues genera muchos empleos. Entonces, ¿qué pasó? Que el problema con esta tercerización de servicio es que en muchas ocasiones las empresas se meten en líos legales, ni siquiera porque lo quieran, sino porque no tienen buenas relaciones con otras empresas. Y es por eso que cada empresa es bueno que tenga su área de recursos humanos. Yo me acuerdo tanto que para organizar a esa empresa con tantos empleados me llevó alrededor de 7 meses, porque esa es otra. El personal ya cree que por estar trabajando y por recibir el sueldo que supuestamente tenía que recibir, no tiene que aportar documentos necesarios. Entonces les explicábamos desde el área de derechos humanos y de recursos humanos también, de los dos, que necesitaban aportar papeles para poder incluirlos dentro de ello. EPS, salud, ARL, etcétera, cajas de compensación, otros beneficios de la empresa. Habían personas que tenían hijos y que tenían que también estar dentro del sistema y no lo estaban. Habían personas que todavía aparecían en la planilla y no se le había reportado la novedad. O sea, era un desorden terrible. Entonces, cuando les pedíamos los papeles, las personas decían, ay, pero es que eso ya yo lo traje, eso ya yo se lo di a no sé quiéncita persona, y yo, sí señor, sí señora, pero toca nuevamente porque la empresa está en una reestructuración de sus recursos humanos, del área de recursos humanos. Vamos a hacer hasta incluso una contratación directa con la empresa. ¿Usted sabe cuáles son los beneficios de eso? No, pero tampoco me interesa, decían. Entonces, ese tipo de cosas, chicos, son muy importantes. Por eso la selección de personal es una de las tareas más arduas o de las tareas más complejas de toda empresa. ¿Vale? Para que lo tengamos muy claro. Ahora, después de haber terminado el contrato con la empresa de la temporal, chicos, esta empresa que les comento, sí o sí les tuvo que quedar su oficina de recursos humanos. Y para un personal tan grande como ese, eran alrededor de 13 personas trabajando en recursos humanos. A mí lo único que para lo que me contrataron fue para arreglar todo el lío que había sucedido con la temporal y saber qué era lo que estaba pasando. Lo mío ahí fue un contrato por obra labor. Pero entonces, ¿cómo se contrataron las mismas personas que estaban queriendo contratarse para recursos humanos? Fácil y sencillo. Entre mi persona y otra persona que también le pagaron por obra labor, que es psicólogo, tuvimos que escoger el personal capacitado para recursos humanos. ¿Alguien está por ingresar? Ok. Entonces, chicos, cuando los requisitos que deben reunir los trabajadores, los empleados, en cada proceso de selección de personal están claros, la selección se hace fácil. Cuando los deberes que debe cumplir el trabajador o el empleado están estipulados para la selección de personal, la selección se hace más fácil. ¿Sí? Se pueden abordar fáciles los métodos para emplear,
el proceso es más corto. Hay mayor organización. No sé si se han dado cuenta que hay empresas que llaman a un montón de gente y las personas hacen fila todo el día. Esos son contrataciones masivas. Y esas contrataciones ese mismo día están hechas. Cuando eso es así, es porque o tienen una temporal o contrataron muchísimo más personal de recursos humanos para poder llevar a cabo esa contratación masiva. Porque si no, realmente una empresa mediana de recursos moderados no podría contratar masivamente a muchas personas en un solo día, porque es que la selección del personal implica un compromiso, unas etapas que se deben cumplir, una supervisión que debe existir. No es contratar por contratar. Eso sí, hay empresas, no puedo decir que todas, pero hay empresas que solo les interesa la producción y ya. Es decir, solo les interesa generar ganancia. Y son empresas en donde se encuentran el desorden más grande del mundo, precisamente por lo mismo. Entonces, la selección de personal, chicos, tiene puntos básicos. La primera es la objetividad de la aplicación. Ahí es donde podemos homogeneizar el proceso, compactar el proceso de selección. Si yo soy objetivo en cuanto a mi aplicación de selección, puedo compactar el proceso. También debo tener una objetividad en la evaluación. Esa objetividad de la evaluación va vinculada a las categorías, a las aptitudes, a lo cuantitativo, a cómo puedo medir yo a la persona que está por trabajar a través de los test preestablecidos por la empresa. Así que esta objetividad de la evaluación es uno de los puntos más críticos dentro de la selección porque es uno de los puntos más restrictivos. Cuando nosotros realizamos un test con muchas preguntas, el test puede arrojarnos mayor objetividad de lo que realmente piensa, siente y quiere el trabajador. Pero cuando el test es de forma cerrada, acordémonos que al ser pregunta cerrada, las respuestas pueden ser complejas de evaluar en cuanto a otros aspectos, en aptitudinal, en actitudinal, emocionalmente. Por ello es que el otro punto es la objetividad de interpretación. Debemos ser muy objetivos a la forma o en la forma de interpretar y concluir los resultados de las evaluaciones de los diferentes sujetos que se han postulado. Sabemos bien que somos seres humanos y existe cierta subjetividad y cierto margen de error precisamente gracias a nuestra humanidad, pero la objetividad de interpretación tiene, digamos, unos puntos clave. Y es, primero, que podemos utilizar esto para los psicólogos, métodos clínicos para evaluar a las personas. Desde el área administrativa, como nosotros podemos utilizar la entrevista o la construcción de la historia de vida del sujeto, porque hay sitios en los que le dicen al sujeto o al empleado, cuénteme de usted, cuénteme de su vida, cómo con quién vive, qué hace, por qué se dedica a esto, tal, tal, tal.
Esa es la que utilizamos nosotros desde el área administrativa. Porque nosotros pues no somos psicólogos para, digamos, hacer exámenes clínicos. Entonces, dentro de esa objetividad de interpretación, la entrevista y la construcción de la historia de vida del sujeto nos va a ayudar a ser un poco más objetivos y entender cuál es el contexto de ese empleado. Esto no implica que se eliminen métodos cuantitativos. Hay empleados que tienen que hacer exámenes para poder ingresar, exámenes de conocimiento. Hay que entender también cuáles son los factores que diferencian a cada persona, porque no todos somos iguales. Entonces, por ello muchas empresas lo que hacen es recurrir simplemente a los métodos cuantitativos y no cualitativos. Sí, cuantitativo, la matemática es exacta, vale, perfecto. Pero lo cualitativo también es necesario porque hace parte del talento humano, de la gestión del personal, de la gestión humana, ¿vale? Otra característica que debería tener la selección del personal es tener claros cuáles son los métodos, técnicas e instrumentos para evaluar a los empleados. Y que para evaluar a cada empleado debe escogerse el mejor método, técnica o instrumento que se le acople. ¿Y cómo se hace ello? Chicos, con una prueba psicotécnica. La prueba psicotécnica la tendrá que realizar el psicólogo del área de gestión humana. Sí, o los psicólogos del área de gestión humana. Pero luego de ello, en la entrevista, desde la parte administrativa, si se le quiere hacer algún tipo de prueba, deberá entenderse qué método, qué técnica y qué instrumento se puede emplear, ya obteniendo la información de la prueba psicotécnica. Existen varias cosas que afectan el proceso de selección. La primera puede ser la preparación del investigador o del entrevistador. Si no están realmente preparados para hacerlo, no se va a ejecutar de una forma efectiva la entrevista. Las motivaciones de las personas que hacen la entrevista o que se encargan de la selección del personal. ¿Cuáles son sus características personales de las personas que hacen la selección del personal? O si estas personas son personas que no ponen el criterio antes o la razón antes que el sentimiento, pues no va a servir de mucho. Porque lo que necesitamos es pensar claramente, porque estamos contratando personal para una empresa que tiene que funcionar. El estado de ánimo de las personas que hagan la selección también aplica. Elementos como la ética profesional y personal del empleado de selección de personal. ¿Ok? Entonces, existen muchas técnicas, chicos, hoy en día que se han descubierto para evitar estos errores. Y han dicho los investigadores de recursos humanos que cuando vamos a hacer selección del personal debemos evitar el efecto de halo. Es decir, ¿qué es un halo? Es la coronilla que le sale a los santos. Y es pretender santificar a las personas por lo que nos comenten.
escudriñar de pronto en muchos elementos aislados que realmente no aporten nada al proceso de selección, que sean más chisme que otra cosa. Evitar hacer, digamos, match con la primera impresión general. O evitar, digamos, lanzar prejuicios con esa primera impresión general. O ser muy indulgentes. Es decir, la tendencia a valorar de forma poco crítica y favorable a los candidatos. Si yo valoro de forma poco crítica y mucho más favorable al candidato, pues voy a ser muy indulgente. No estoy siendo realista con la situación. La tendencia también extrema de pronto de evaluar en la escala más desfavorable a todos los sujetos, es decir, que nadie me parezca bueno para el trabajo. Y hay un error que es de mucha tendencia en las empresas, y es ubicar a las personas evaluadas en una parte media. Es decir, ni malo ni bueno, pero ahí está. Y es que cuando se trata de la selección del personal, del tema de recursos humanos, o es gris o es blanco, porque si no te sirve el personal, aunque suene un poco tosco, si no te sirve el personal, realmente debes prescindir de él. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? ¿No? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Bueno, les voy a mostrar un videíto de cómo se hace la selección del personal o cómo se tendría que hacer la selección del personal. ¿Listo? Que es como un poco de resumen. A ver, los voy a compartir por acá. Listo. A ver, aquí está. Es este el video. Me avisan si lo están viendo en pantalla, por favor. Cada empresa realiza sus procesos de selección con ciertas particularidades y pueden existir variantes en el orden de las etapas del proceso, dependiendo de la dinámica empresarial, la vacante que está por cubrir, los recursos que dispone la empresa, entre otros. Sin embargo, en este video quiero compartirte a grosso modo cómo son los procesos de selección y cómo se los realiza. Si te gustó este video, recuerda darle un like y suscribirte a mi canal donde hablamos de marca profesional, empleabilidad, talento humano y mucho más. Quiero contarte cuál es el punto inicial del proceso de selección. Y es cuando identificamos que hay esta necesidad de contratar a una persona para que cumpla ciertas funciones específicas. Las empresas por lo general tienen un documento escrito que se llama descriptivo de cargo. En él se detallan las funciones que va a cumplir la persona que va a cubrir el cargo, cuáles son los requisitos mínimos que debe tener esta persona en conocimientos, educación, competencias para cumplir con esas funciones. Hay varias metodologías para desarrollar descriptivos de cargo. En este video te cuento cuál es la metodología más utilizada y cómo hacerlo. Posterior a ello, inician las etapas del proceso de selección que por lo general son reclutamiento, filtro de CVs, pre-screening,
entrevistas, pueden haber evaluaciones técnicas de conocimientos, psicológicas, conductuales, personalidad, emocionales, hay de muchísimos tipos, pueden haber entrevistas, actividades de assessment center, le sigue la valoración y la contratación. A continuación te voy a contar algunos detalles de cada una de estas etapas. Una vez que tengas claras cuáles van a ser las funciones que va a realizar la persona que ocupe el puesto de trabajo y qué requisitos necesitas que esta persona cumpla con conocimientos y competencias, sabrás qué buscar. Y empieza el reclutamiento, la búsqueda de candidatos. Hay el reclutamiento pasivo, que es un poco más tradicional, que es el publicar la vacante existente, que se puede hacer a través de redes sociales, portales de empleo, incluso chats de WhatsApp, y esperar a que las hojas de vida lleguen. Por otra parte está el reclutamiento activo, que es buscar perfiles de profesionales que puedan cumplir con los requisitos que necesitamos para ese puesto de trabajo. Hay varias plataformas para hacerlo, una de las más conocidas es LinkedIn, la red profesional más grande a nivel mundial. Allí puedes hacer reclutamiento activo y pasivo de manera gratuita. Por supuesto que pagado tiene sus ventajas y no cuentas con ninguna limitación. También hay portales de empleo, entre los más conocidos en LATAM están Multitrabajos, CompuTrabajo, y también las empresas lo hacen a través de su portal web en el Trabaja con Nosotros. Una vez que ya se cuenta con las hojas de vida de varios candidatos, que dependiendo de la magnitud de la empresa y del proceso pueden ser docenas, cientos o miles, se hace un proceso de filtrado en función a los requisitos, es decir, se filtran todas aquellas hojas de vida en las que no se incluyan los requisitos. Estos requisitos pueden ser, por ejemplo, estudios, quizás se necesita un título de tercer nivel de ciertas carreras en específico, quizá el conocimiento de alguna normativa, de algún programa, de algún software. Esas son palabras clave. Y existe un filtrado tecnológico y un filtrado por personas. El tecnológico por lo general se llama ATS por sus siglas en inglés, significa Applicant Tracking System. Y esto hace un escaneo de la hoja de vida y saca esas palabritas claves. Si cumple, pasa a la siguiente etapa. Si no lo cumple, se va prácticamente al tacho de basura. Y los reclutadores hacemos exactamente lo mismo. Para que tengas una idea, el promedio dice que revisamos hojas de vida en 7 segundos. Y en esos 7 segundos, por supuesto que no alcanzamos a leer ni la cuarta parte de la hoja de vida. Nuestra vista ya está un poco programada para encontrar esas palabras claves. Si las tiene, pues la leemos un poco más. Caso contrario, la descartamos. Ese es el primer filtro de hojas de vida. Posterior a ello, con las hojas que han pasado a la siguiente etapa, se realiza una llamada telefónica, por lo general, que se llama pre-screening. Ahí es donde validamos que el perfil, la persona realmente cumpla con los requisitos que necesitamos, y si los cumple pasa a una siguiente etapa. Una siguiente etapa puede conllevar una evaluación. Hay evaluaciones de muchos tipos, hay técnicas de conocimientos que pueden a lo mejor valorar el manejo de Excel, utilitarios de Office, algún programa, software en específico, conocimientos de alguna carrera profesional, de alguna normativa. Eso por lo general lo crea la empresa, o hay algunas que son pagadas si son genéricas. Y también hay evaluaciones psicométricas de personalidad, tests que miden el nivel, el índice cognitivo, el índice emocional, entre otros. Es bueno aplicarlos en los procesos de selección porque reducen la subjetividad y nos basamos en datos estadísticos, ya que estas evaluaciones tienen fiabilidad y validez. Posterior a ello puede seguir la etapa de entrevista. La entrevista puede ser individual, de una sola persona, con algún sistema tecnológico en el que las preguntas vayan apareciendo y la persona las vaya respondiendo de una sola vía. Puede ser individual, de doble vía, con el entrevistador y el candidato. Puede ser grupal, con varios candidatos, un entrevistador, o con un candidato y varios entrevistadores. Hay múltiples posibilidades y hay varios tipos de entrevista. La más utilizada es la entrevista por competencias.
Las competencias son todos aquellos conocimientos, conjunto de conocimientos, habilidades que tiene una persona para desempeñarse con éxito en un puesto de trabajo. Entre las más conocidas que seguramente has escuchado y puedes tenerla está la planificación, la organización, negociación, persuasión, comunicación efectiva, incluso la inteligencia emocional es una súper competencia porque engloba muchas cosas, las relaciones interpersonales, el liderazgo. Hay un sinfín. Si buscas en internet encontrarás un sinfín de competencias. La más utilizada es la entrevista por incidentes críticos, que la teoría nos dice que le preguntemos al candidato sobre una situación crítica que haya vivido en el pasado. Lo que hacemos allí es identificar qué sucedió, cómo actuó, cómo pensó, cómo reaccionó, cuáles fueron los resultados y podemos analizar allí en esa situación muchísimas competencias. Y claro, la teoría nos dice que es probable que como la persona actuó en el pasado, en una situación similar en el futuro puede actuar de manera parecida. En la entrevista también se valoran otros aspectos como la puntualidad del candidato, su lenguaje corporal, que muchas veces dice incluso más que sus palabras. También pueden haber actividades de Assessment Center. Un Assessment Center es una evaluación situacional que comprende un conjunto de pruebas o evaluaciones que pretenden medir las competencias del candidato. Se lo puede hacer de manera individual con un candidato o varios candidatos y por lo general hay un panel de observadores. Ellos se encargan precisamente de ver cómo acciona el candidato, cuáles son sus comportamientos, sus acciones y en función a ello van midiendo sus competencias. Una vez que han transcurrido todas estas etapas en el proceso de selección, la persona que está a cargo de manejar y llevar este proceso, por lo general el reclutador o profesional en selección, tendrá como objetivo presentar a la jefatura o gerencia directa de este cargo por contratar una terna, que son los 3 candidatos finalistas para el puesto de trabajo. En todo este proceso se filtraron otras personas y, como siempre digo, una analogía es que el puesto de trabajo es un candado y cada candidato es una llave. La llave que mejor logre abrir ese candado con mayor facilidad va a ser la persona seleccionada. No implica que todas estas personas no puedan hacer el trabajo. Claro que pueden, pero buscamos a la mejor persona que incluso ella también se vaya a sentir contenta, alegre, fluya en su trabajo, ¿sí? Es de lado y lado. Por lo general, el profesional de selección asesora a la jefatura directa en función a todo lo que ha ido viendo en el proceso, pero quien toma la decisión final es la jefatura o la gerencia. Una vez que se toma la decisión de quién va a ser la persona contratada, prácticamente ya culmina el proceso de selección y empieza un proceso de contratación seguido de la inducción y la capacitación. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta explicación, si tienes dudas, preguntas, si estás de acuerdo, quizá. Bueno, chicos, listo. Como nos pudimos dar cuenta en el video, la muchacha estaba haciendo referencia a ese proceso, obviamente de selección, ¿cierto? Que debe tener cada empresa. Pero a lo último del video ella estaba mencionando una terna, ¿ok? Esto suele pasar de pronto en empresas en las que el cargo sea demasiado especializado, porque lo he visto, pero en empresas en las que los cargos no sean tan especializados y se necesite mucho personal, nunca se le va a presentar realmente a la gerencia como estos son los candidatos predilectos. No, realmente acá nos vamos a encargar nosotros directamente de hacer o de escoger a la persona para el cargo. ¿Listo? Esto pasa cuando son cargos muy altos o cuando son cargos especializados y que deben tener maestría o que deben tener doctorado, postdoctorado, etc. ¿De acuerdo?
Esa sería como la única diferencia que encontré en cuanto a la terna. Y en cuanto al tema de las llamadas, etcétera, claramente para lo de las entrevistas y demás, lo de siempre. Depende es de los recursos, de lo grande que sea la empresa, de los métodos de contratación, etcétera. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? No, señora. Bueno, entonces, para ya ir finalizando y resumiendo, debemos entender, chicos, que el área de recursos humanos en sí es un área que complementa realmente toda la empresa. Es un área que se debe empapar de cada gestión dentro de la empresa, de alguna u otra forma. Hay empresas que no están de acuerdo o hay empleadores que no están de acuerdo en combinar el área contable con el área de recursos humanos. Pero es cierto que tienen varias cositas en común, ¿ok? Tienen varias cositas en común. Un encargado de recursos humanos debería estar habilitado o debería ser apto para realizar, por ejemplo, una liquidación de una persona. Porque lo que se busca es que la persona tenga conocimientos integrales de lo que realmente es administrar, ¿sí? Eso es lo que se busca. Entonces, en resumen, área de recursos humanos, área muy importante dentro de la empresa, área que se dedica a gestionar, verificar, evaluar, se dedica a contratar, etcétera, para una empresa. Identifica oportunidades, evalúa trabajadores, coordina información, capacita personal de las pocas capacitaciones que puede hacerle, crea comités para la convivencia, crea comités para la seguridad social, hace nómina, etc. Es un área muy grande, muy completa, ¿verdad? Que busca ese rendimiento de las empresas. Por eso a veces se hace tan complejo. Y existen otros técnicos, por ejemplo, también como técnico de nómina. Pero el técnico de nómina, por ejemplo, no sabe de toda la legislación laboral existente. Hay técnicos en recursos humanos en general que se dedican a la selección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes dentro de este técnico tienen claramente otra formación. ¿Ok? Y es una formación un poco más amplia que les da la posibilidad a ustedes de moverse dentro de toda el área laboral, de los recursos humanos, de la nómina, etcétera, y administrativo, porque tienen el conocimiento. Entonces, recursos humanos es lo general y selección, que es como el área más fuerte de recursos humanos, es un sistema. Es un sistema con el que las empresas determinan desde el factor económico o político de la empresa, social de la empresa, cuáles van a ser sus empleados, por qué, cuáles son las funciones de ellos y qué es lo que quieren lograr. Hay empresas que utilizan muchos métodos, que ya los hemos mencionado, pero se los recuerdo. Uno, por ejemplo, es la solicitud de empleo y currículum a través de páginas que se dediquen a este tipo de ofertas laborales. Otros son la verificación de antecedentes, que sí o sí se tienen que hacer siempre. ¿Ok?
En Colombia no solo existen antecedentes policiales, chicos, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque existen antecedentes de la Procuraduría y también de la Contraloría General de la Nación. Cuando nosotros vamos a contratar personas con cargos administrativos como derecho, como, no sé, vamos a contratar a auxiliares jurídicos, debemos siempre también revisar antecedentes de del Consejo Superior de la Judicatura, que no tenga una invalidez para poder trabajar, una multa, etc. La información de la historia crediticia de las personas también es importante. La información de ¿cómo se llama? No solo de la vida crediticia, sino del historial médico. Obviamente realizar la entrevista, pruebas de capacidad, de conocimiento, emocionales, de trabajo, pruebas de aptitud, etc. Requisitos físicos y fisiológicos, que esos son las pruebas médicas, los exámenes médicos. Y hay una, chicos, que no es muy frecuente, pero que algunas empresas utilizan, que es la prueba grafológica. Acerca del, más o menos en Colombia, 17-20% de las empresas grandes utilizan ese tipo de prueba, y es en el que ponen a las personas a escribir diferentes palabras y así ven qué tipo de personalidad tienen las personas, la grafología. Entonces realmente la selección del personal es un sistema que se debe implementar dentro de las empresas y que como sistema tiene elementos que se deben cumplir. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿O todo claro hasta el momento? Todo claro. Bueno, listo, chicos. Ya se está acabando nuestra clase. Entonces, antes de irme, realmente quisiera recordarles, por favor, las evaluaciones. Y también a los que se van a graduar, darle mis felicitaciones. Espero que tengan un muy buen camino, que construyan un muy buen camino laboral, y desearles muchos éxitos, en serio, muchos éxitos a todos. Las personas que no se gradúan por ahora, listo, nos vemos el próximo año, muy juiciosos todos, espero que les vaya muy bien también, que pasen unas buenas fiestas, que puedan compartir, etc. ¿Ok? Así que pues nada, no siendo más, chicos, que tengan una muy buena noche, que descansen mucho. Nos vemos para los que nos tengan. Gracias. Gracias, profe. Vale, chicos. Que estén muy Gracias. bien. Gracias, profe. Lo mismo para Gracias, usted. profe. Nos vemos el próximo año. Felices fiestas para Gracias. todos. Feliz noche Feliz y noche para éxitos a todos. los que Nos se vemos, gradúen. chicos. Muchas gracias, profe, que descanse. Hasta luego. Profe, me regala un minutico, por favor. Profe, Señora. con respecto a la actividad 3 de lo de nómina, ¿Cómo? punto, Perdóname, Viviana, no te escucho muy bien. ¿Qué? con respecto al punto número, pues a la actividad número 3 de nómina, la última, el último punto, sí me quedó como un poquito de dudas, Señora, porque cuéntame. tenías dos como
tenías un dato que no sabía dónde lo había sacado, sin embargo, pues yo lo hice con lo que entendí y pues ya te lo acabo de enviar. Entonces, no Ok, sé. sí señora. Listo, perfecto, Viviana, no te preocupes, yo reviso. Igual la última actividad, si te refieres a la última de nómina, no era calificable, ¿listo? Era un ejercicio, simplemente. ¿Ok? Para que lo tengas en cuenta, la que era calificable era la que hicimos de sacar los días totales y de la liquidación de la persona del 2022, ¿ok? Listo, profe. Listo, listo, Viviana. Que tengas buena noche. Gracias, igualmente. Felices fiestas. Igualmente.